Resulta verdaderamente escalofriante pensar en esto. Las voces de idiomas enteros, lenguas que encierran formas únicas y irrepetibles de entender el mundo, se están desintegrando literalmente en este preciso instante. Literalmente sí. Y no es ninguna metáfora, ¿eh? Exacto. Esas voces están atrapadas en cintas magnéticas de bobina abierta de los años 60 que, físicamente, se caen a pedazos. Pierden su magnetismo segundo a segundo. Eso es. Están encerradas en cuadernos manchados de humedad, con una caligrafía casi ilegible. O sea, el papel se vuelve polvo con solo mirarlo. Si no se actúa rápido, si nadie interviene en esa degradación material, el silencio que seguirá será absoluto. Es una imagen desoladora, la verdad. Pero lamentablemente es la cruda realidad, o sea, ese es el precipicio en el que se encuentran miles de registros etnográficos en todo el mundo en este momento. La entropía no perdona a los archivos físicos. Totalmente de acuerdo. Y por eso, en nuestra inmersión de hoy, vamos a desgranar un documento fascinante, un texto que relata paso a paso la digitalización del conocido como Archivo Flint. Un archivo importantísimo. Muy importante para quienes estudian esto. Hablamos de una colección absolutamente crucial de lenguas aborígenes australianas recopilada en la década de 1960. Ujú. Así que damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy. El objetivo de este análisis a fondo es entender los inmensos retos técnicos y filosóficos que implica rescatar datos lingüísticos que están a un paso del olvido. Claro, y esto es fundamental aclararlo desde el principio para nuestra audiencia. No vamos a relatar un cuento de hadas. No, desde luego que no. O sea, aquí no hay un software mágico que lo soluciona todo pulsando un botón, ¿eh? Lo que hace que este documento sea tan valioso es su brutal honestidad. Es que vamos a adentrarnos en las entrañas de un proyecto real, con presupuestos súper ajustados, con decisiones tecnológicas muy difíciles y compromisos que harían sudar a cualquier purista de la archivística. Sí. A lo largo de la conversación vamos a ver cómo la teoría académica más inmaculada choca frontalmente con la caótica realidad del trabajo de campo. Vale, pues vamos a analizar esto por partes. Porque, a ver, antes de hablar de ceros, unos y formatos de archivo, tenemos que entender a qué monstruo físico nos enfrentamos. Al caos absoluto. Literal. Según nuestra investigación, el archivo Flint es un auténtico caos material. Estamos hablando de unos 150 documentos separados. Una barbaridad de papeles. Y la inmensa mayoría son manuscritos escritos a mano, con una letra que pondría a prueba la paciencia de un criptógrafo profesional. Casi no hay nada mecanografiado en ese archivo. ¡Qué horror! A esto se le suman más de 500 cintas de audio magnéticas de carrete abierto. Y el contenido son grabaciones de lenguas aborígenes australianas que están en grave peligro de extinción en la actualidad. O que, trágicamente, ya no tienen hablantes vivos. Exactamente. Y aquí es donde, si me lo permites, tengo que ponerme la gorra del escepticismo, ¿eh? Adelante, adelante. A ver, si observamos el panorama general de la preservación cultural moderna, una tiene que preguntarse con cierta frialdad si todo esto tiene sentido. ¿Tú crees que no? O sea, intentar salvar toda una cosmovisión basándonos en 150 cuadernos mal escritos y un montón de cintas degradadas de hace 60 años. A ver, parece una causa perdida. Bueno, visto así. Es que seamos sinceros, los métodos de recopilación lingüística de los años 60 no eran precisamente exhaustivos. Ya eran otras épocas. Claro. Muchas veces era un investigador señalando un árbol y preguntando cómo se dice esto, sin capturar el contexto real, ni la gramática profunda, ni la riqueza conversacional. Cierto, faltaba mucho contexto. Entonces, yo me pregunto, ¿merece la pena la colosal inversión de tiempo, dinero y recursos técnicos para rescatar notas fragmentadas? Notas que probablemente ni siquiera los investigadores originales podían leer bien al día siguiente. Entiendo tu postura perfectamente. Y además es un debate súper recurrente en la academia hoy en día. Pero, claro, hay que verlo desde otra perspectiva. A ver, convénceme. Imaginemos por un momento encontrar la piedra de Rosetta, ese único puente hacia una cultura perdida. Pero descubrimos que está hecha de hielo y se está derritiendo bajo un sol de justicia. Vale, la analogía es buena. Es que no podemos permitirnos el lujo de debatir si la caligrafía del que talló la piedra era bonita o si la gramática es perfecta. Ya, claro, el tiempo corre en contra. Precisamente por eso, porque el formato físico está en peligro de muerte inminente. La digitalización no es un proyecto de vanidad académica, es una operación de triaje en un hospital de campaña. Es una operación a vida o muerte para esos datos. Esas voces en esas tintas tan frágiles pueden ser literalmente los últimos ecos de toda una civilización.
Cada palabra suelta, cada verbo mal anotado, es oro puro, cuando la alternativa es la nada absoluta. Bueno, visto así, como una operación de rescate de emergencia, te compro el argumento. La urgencia está plenamente justificada. ¿Menos mal? Pero, claro, esa misma urgencia nos lleva de cabeza al siguiente gran obstáculo estructural. Ya sabemos qué hay que salvar. Ajá. Y la pregunta ahora es otra. ¿Cómo organizas un caos absoluto de apuntes apresurados, notas al margen y audios difusos? ¿Cómo lo haces para que un ordenador lo entienda hoy y para que un investigador pueda leerlo dentro de un siglo? Ahí está el meollo del asunto. Aquí es donde entran en juego los modelos de datos. Eso es. Al analizar el archivo físico, los investigadores se dieron cuenta de que Flint, el creador del archivo, originalmente estructuraba sus notas usando dos plantillas mentales, dos formatos distintos. Sí, uno era para el léxico, ¿no? Exacto. Uno estaba diseñado para el léxico, que básicamente eran diccionarios y largas listas de palabras sueltas. Y el otro era para lo que llamaban textos primarios, ¿Y eso qué incluía? pues intentaban capturar historias, mitos o pequeñas conversaciones. Pero al mirar estas dos estructuras bajo una lupa analítica, el equipo se dio cuenta de algo súper curioso. ¿Que eran lo mismo? Básicamente, eran casi idénticas en su esencia. La única diferencia real era que los textos primarios incluían una etiqueta adicional para identificar al hablante. Lógico, al ser conversaciones. Así que tomaron una decisión radical: unificarlas en un solo modelo de datos usando el lenguaje XML. Una decisión audaz. Y para no inventar la rueda, se basaron en los criterios de expertos lingüísticos. Adoptaron recomendaciones de estándares internacionales con siglas intimidantes como E-MELD y metadatos OLAC. Claro. Y para quienes nos escuchan y no pasen sus días diseñando bases de datos, vamos a aterrizar un poco estos conceptos. Por favor. ¿Qué es el XML y por qué importa tantísimo? A ver, pensemos en el XML no como un programa que te instalas en el ordenador. Es más bien un sistema de etiquetado universal en texto plano. Vale. Imaginemos que tenemos una caja llena de objetos desordenados. Pues el XML te permite poner etiquetas indestructibles a cada cosita. Como post-its digitales, digamos. Exacto. Pones una etiqueta que dice esto es un verbo, otra que dice esto es el nombre del hablante, otra para esto es una traducción dudosa, Ajá. y lo hacen siguiendo esas normas que mencionaste, EMELT y OLAC. Estas normas son básicamente los códigos de construcción internacionales para la lingüística. Para que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Eso es. Establecen un vocabulario común. Si un investigador en Australia usa la etiqueta correspondiente a hablante en inglés y otro en Canadá usa otra distinta, el ordenador no sabe que hablan de lo mismo. Claro, se vuelve un lío. Estos estándares obligan a todo el mundo a usar el mismo idioma estructural. Pues todo eso suena muy ordenado y muy lógico en la pizarra de un laboratorio, la verdad. Sí, sobre el papel es perfecto. Pero aquí es donde yo me pongo escéptico. Y me toca ser el crítico. A ver, Forzar lenguas vivas, caóticas y súper orgánicas dentro de estas etiquetas XML tan rígidas, me parece reducir la inmensa riqueza humana a un simple código de barras. bueno, es una forma de verlo. Es que el propio documento que estamos analizando hoy admite una debilidad fundamental en este enfoque. Al unificar todo en un modelo estandarizado, basado en las viejas listas de palabras de Flint, crearon un sistema que colapsa ante la vida real. ¿En qué sentido colapsa? Pues que si intentas usar este XML para transcribir un discurso complejo, con 3 aborígenes hablando a la vez, interrumpiéndose, riéndose, usando ironía, el modelo se rompe por completo. Claro, no está pensado para eso. Está diseñado para una disección estéril, palabra por palabra, no para la fluidez y el caos de la comunicación humana real. A ver, es una crítica muy válida. Y de hecho, refleja la tensión eterna en el mundo de la archivística. La pérdida de matices a favor de la estructura. Es que se pierde muchísimo. Pero hay que entender el mecanismo de supervivencia detrás de esta decisión. Si no usas un estándar abierto y en texto plano, como el XML, ¿cuál es la alternativa real? Pues no sé, usar un buen programa actual. Ya, guardar los datos en un software comercial súper sofisticado que capte todas las interrupciones y risas maravillosamente. Pero, ¿qué pasa con eso? Ese software es propietario. Ah, claro, el tema de las licencias. Imaginemos que en los años 90 guardaron esto en una base de datos de una empresa que luego quebró en el 98. Adiós, muy buenas. Exacto. Hoy esos datos serían totalmente inaccesibles. Serían un bloque opaco de código muerto.
La unificación en XML es un sacrificio estrictamente pragmático. O sea, priorizan sobrevivir a ser precisos. Garantiza lo que en el sector llamamos portabilidad y longevidad. Es como un bote salvavidas muy austero. Ya veo. Es preferible tener datos imperfectos, que a lo mejor no captan bien una interrupción, pero que cualquier ordenador del mundo podrá leer en el año 2100. A tener una transcripción perfecta atrapada en un disquete obsoleto que ya no puedes abrir. Exactamente. Vale, te compro el argumento del bote salvavidas. Y acepto que el texto plano es el rey de la longevidad. Pero aquí la teoría choca con la pared de la práctica. Uy, ¿ahora qué pasa? El XML es código puro. Alguien, un pobre ser humano de carne y hueso, tiene que sentarse frente a una pantalla y teclear literalmente cientos de cuadernos ilegibles, insertando a mano cada pequeña etiqueta estructural. Un trabajo de chinos, sí. ¿Y qué herramienta informática decidió usar este súper equipo de investigadores para esa labor titánica y casi sagrada? Miedo me da preguntar. Pues evaluaron usar editores de texto plano, básicos. Pero era un infierno. Me lo imagino. Los transcriptores se olvidaban constantemente de cerrar las etiquetas del código, arruinando el archivo entero. Un clásico. Luego pensaron en encargar un software a medida, pero lo descartaron por falta de presupuesto. Y porque, claro, solo añadirían una herramienta nueva que requeriría meses de aprendizaje. Lógico. Así que la decisión final, y agárrate porque esto es fuerte, fue usar plantillas de Microsoft Excel. Excel. O sea, ¿me estás diciendo que el destino de lenguas milenarias dependía de una herramienta diseñada para hacer balances contables? Tal cual. Una simple hoja de cálculo. Madre mía. Como analista de datos, te juro que esto me produce un genuino horror archivístico. Sabía que te iba a encantar esta parte. Es que es una aberración de verdad. Utilizar hojas de cálculo para datos lingüísticos complejos es invitar al desastre más absoluto. Bueno, no fue tan mal. El propio texto reconoce el peligro inminente. Los usuarios, al ver la interfaz típica de Excel, inevitablemente se ven tentados a usar lo que llamamos formato visual. Ah, sí. Colores y tal. Es fácil imaginarlo. Un transcriptor ve una palabra de la que no está seguro y en lugar de usar una etiqueta de código para marcar la duda, simplemente pinta la celda de color rojo. Claro, porque destaca más a la vista. O la pone en cursiva porque queda más bonito. Y claro, ignoran por completo que cuando exportas eso a una base de datos real, los colores y las cursivas desaparecen. Y la duda científica se esfuma con ellos. Exacto. Se pierde información vital. Además, este enfoque asume súper ingenuamente que todos los lingüistas saben usar Excel sin destruir la estructura que hay por debajo. Pero ahí está la magia de este proyecto. De verdad, es una genialidad absoluta nacida de la pura necesidad. Genialidad lo llamas tú. A ver, Excel no es elegante, eso te lo concedo, pero ofrece una estructura bidimensional de filas y columnas que, sorprendentemente, encaja muy bien con la alineación de palabras y sus traducciones. Bueno, en eso tienes razón. Y exporta datos de forma bastante sencilla, pero lo más crucial de todo es que funciona en Windows, en ordenadores Mac y en sistemas Linux, usando alternativas libres como OpenOffice. La accesibilidad, claro. Yo veo esto como usar un viejo coche utilitario lleno de abolladuras para cruzar el desierto. ¡Qué poético! Y si se rompe la correa del motor, encuentras una pieza de repuesto en cualquier taller de mala muerte. El verdadero ingenio del equipo no fue usar Excel de forma aislada. ¿Ah, no? No. Fue rodearlo de una tubería de herramientas baratas y utilitarias. ¿A qué te refieres con una tubería de herramientas? O sea, ¿cómo solucionan el desastre de los colorines del que hablábamos antes? Bueno, pues resulta que una vez que el transcriptor terminaba de teclear en Excel, no usaban ese archivo como el documento definitivo. Menos mal. Pasaban esa hoja de cálculo por un pequeño programa llamado XL2XML. Ah, un conversor. Eso es. Lo que hace este programa es raspar los datos puros. Limpia cualquier formato visual inútil, como esas celdas rojas que mencionabas, y convierte las columnas en código XML estructurado y 100% válido. Vale, eso ya me tranquiliza un poco más. Y si había que hacer algún retoque quirúrgico en el código final, usaban un editor de texto muy ligerito llamado UltraEdit. O sea, un flujo de trabajo en cadena. Exacto. En lugar de gastar cientos de miles de euros en crear un software perfecto desde cero, que, seamos sinceros, estaría obsoleto en 5 años, encadenaron 3 herramientas que ya existían. De acuerdo. Visto así, la analogía del coche viejo en el desierto tiene muchísimo sentido. Es como una ingeniería de guerrilla aplicada a la lingüística. Totalmente. Sobreviven combinando herramientas súper baratas. Pero, a ver,
Hasta ahora solo hemos hablado del esqueleto de texto. La recuperación del archivo Excel nos salva las palabras escritas, pero el texto es solo la mitad del fantasma. Sí, falta la chicha. ¿Qué pasa con la sala de máquinas multimedia? O sea, ¿cómo transformas las cintas magnéticas que se deshacen al tacto y las fotografías súper arrugadas en algo que sobreviva al siglo XXI? Pues esa es una fase fascinante por el rigor técnico que requirió. Según detalla el documento, las cintas de audio originales se procesaron en 2 vías paralelas usando programas como Goldwave. Ajá, Por un lado, extraían el audio y generaban archivos en formato WAV. el estándar de alta calidad. Eso es. Para quienes no estén muy metidos en el tema del audio, un WAV es como un molde de yeso intacto del sonido original. Es un formato pesadísimo, sin ninguna pérdida de calidad. Está diseñado específicamente para ser enterrado en un disco duro como archivo maestro a largo plazo. Como una caja fuerte digital. Claro, pero un WAV pesa demasiado para enviarlo por correo o subirlo a una página web. Así que, simultáneamente, usaban un decodificador llamado LAME para crear copias en MP3. Mucho más manejable. El MP3 es básicamente una ilusión acústica comprimida. Elimina las frecuencias que el oído humano apenas nota para crear un archivo ultraligero. Es perfecto para ser compartido entre investigadores o, lo más importante, con los descendientes de la comunidad. Qué interesante. Y supongo que aplicaron una filosofía de preservación bastante similar para la parte visual, ¿no? Los cuadernos y los diagramas físicos. Exactamente la misma lógica. Archivo maestro versus archivo de uso diario. Los cuadernos se escanearon creando imágenes en formato TIFF a una resolución altísima de 1200 puntos por pulgada. Una locura de resolución para un texto. Escanear a ese nivel microscópico no es para que la foto se vea bonita en una pantalla. Es porque cuando lidias con documentos con décadas de antigüedad, los investigadores necesitan poder hacer zoom al máximo. Claro, para ver los detalles. Necesitan diferenciar si una mancha en el papel es simple humedad o si es un símbolo diacrítico que cambia completamente la conjugación de un verbo aborigen. ¡Qué nivel de detalle! Esos archivos TIFF gigantes se guardan bajo llave digital y de ellos se extraen copias en formato JPG que son mucho más ligeras para el trabajo del día a día. Todo esto del escaneo a nivel microscópico y los archivos maestros nos lleva directamente a lo que yo considero el corazón absoluto de este análisis. A ver, cuéntame. La disección de un caso real. El documento nos proporciona un fragmento de código XML real extraído de este proyecto, y es una radiografía perfecta de lo que significa este trabajo en las trincheras. Sí, el famoso caso práctico. Si le echamos un vistazo a ese código, vemos a un hablante identificado fríamente como Speaker Code igual a G. Ajá. Las notas nos dicen que este código corresponde a un hombre aborigen conocido como Stompy George. Vale. Este hablante se vincula a un archivo de audio específico llamado 302b.mp3 y luego llegamos a la transcripción del audio. Stompy George pronuncia un elemento léxico que suena como Barkinani. Y aquí es donde tengo que volver a alzar la voz. Uy, ya te pones crítico otra vez. Porque cuando analizas ese bloque de XML en concreto, salta a la vista una carencia enorme que los propios creadores además admiten. ¿Cuál? El código empieza con una etiqueta que dice Lexical Item Offset igual a 0.00. Y ya está. Esa es absolutamente toda la sincronización multimedia de la que presumen. Ya, es un poco escueto. Un mísero indicador de tiempo que básicamente dice, oye, este bloque de texto empieza en el segundo cero del audio. La integración entre el texto y el audio es dolorosamente primitiva. Bueno, es básica, sí. En la era digital moderna, cualquier investigador desearía una alineación fina, palabra por palabra, o incluso fonema por fonema, para poder estudiar la prosodia, el ritmo o la entonación exacta del habla. Sería lo ideal, claro. En cambio, lo que tenemos aquí es un parche técnico que apenas conecta un archivo con otro de una forma súper general. Tienes razón en que, desde un punto de vista puramente técnico, es súper rudimentario. Pero permíteme contextualizar esta aparente falla técnica, leyendo lo que el propio código XML nos revela en sus comentarios internos, porque esto es oro puro, ¿eh? Soy todo oídos. Las enormes dificultades para sincronizar esto no son informáticas, o sea, son profundamente analíticas y humanas. ¿Cómo es eso? En ese mismo fragmento de código vemos un acalorado debate lingüístico desarrollándose en vivo y en directo, escondido dentro de las etiquetas de texto plano. Qué fuerte.
Como decíamos, el audio dice Barkinani. Flint, en los años 60, traduce esto originalmente en el código como individuo malo. Vale, hasta ahí todo normal. Pero entonces, el propio archivo XML incluye notas cruzadas de otros investigadores que revisaron la misma cinta años después. Un lingüista llamado Osborne, revisando los datos en el 66, argumentó que nani no significa malo. Ah, ¿no? No. Registró nani como un modificador que significa ese. O sea, funcionando como un pronombre demostrativo. Espera. A ver si lo entiendo. Entonces, ante la misma grabación, nani significa malo o significa ese. Es que cambia completamente la traducción de la frase. Exactamente. Pero es que la cosa se complica todavía más. Madre mía. El comentario incrustado en el XML detalla que nani parece no encajar sintácticamente como pronombre demostrativo en el contexto de esa frase específica, porque carece de verbo. Vaya lío. Así que los investigadores se empiezan a debatir, literalmente dejando sus dudas escritas dentro del código estructural. Debaten si nani podría no ser ni malo ni ese, sino un sufijo nominalizador. ¿Y eso qué es? Es decir, una partícula que convierte otra palabra en un sustantivo, dándole un significado equivalente a el que es malo. Ostras. Piénsalo bien, si ni siquiera los expertos lingüistas están seguros del significado sintáctico exacto de dos palabras pronunciadas por Stumpy George, comparando libretas del 66 y revisiones del 97, Ya veo por dónde vas. claro, ¿cómo podemos exigirle a un sistema informático o a una macro de Excel que logre una alineación milimétrica automatizada? Es que estamos pidiendo a la tecnología que resuelva un rompecabezas humano del que nos faltan piezas. Pues me deja sin palabras, la verdad. Lo que me estás diciendo es que están usando la tecnología más puntera de estructuración de datos no para establecer una verdad absoluta e inamovible, Para nada. sino para preservar digitalmente la duda científica. O sea, la ambigüedad humana queda codificada. Eso es lo más bonito de todo esto. No borran el debate para que la base de datos quede limpita y perfecta. Encapsulan la confusión para que el próximo lingüista dentro de 50 años pueda escuchar Stumpy George y tomar su propia decisión. Ese es el verdadero triunfo de este proyecto. Y aquí es donde entra la última pieza del rompecabezas tecnológico que queríamos mencionar hoy, las hojas de estilo XSLT. Ah, sí, cuéntanos de eso. Hemos hablado de que el XML es un código feo, lleno de etiquetas y debates incrustados que un ser humano normal no querría leer nunca. Totalmente incomprensible a simple vista. Bueno, pues piensa en XSLT como un director de arte o un traductor simultáneo en tiempo real. Coge ese código crudo e ininteligible y al vuelo lo transforma para que aparezca en la pantalla de tu ordenador como un diccionario web hermoso, interactivo y súper fácil de usar. ¡Qué maravilla! Esconde todas las etiquetas estructurales, organiza las definiciones y permite que un descendiente directo de Stumpy George pueda consultar hoy mismo desde su teléfono móvil cómo hablaba su abuelo y sin tener que entender ni una sola línea de código. Transformar la frialdad del código en patrimonio accesible. Es sencillamente fascinante. Bueno, nos vamos acercando ya al final de nuestra exploración de hoy. Se me ha pasado volando. Después de desgranar todo este periplo, desde los cuadernos desintegrándose hasta el código XML lleno de debates, ¿cuáles dirías que son las conclusiones vitales que debemos llevarnos para quienes nos escuchan? Yo creo que la lección más profunda es el inmenso valor del pragmatismo extremo frente a la parálisis del perfeccionismo. Muy de acuerdo. Este documento nos demuestra que cuando te enfrentas a la realidad material y degradada de la historia, ya sea papel podrido, tintas desvanecidas o audios llenos de estática, la adopción de estándares abiertos y aburridos, combinados con herramientas cotidianas y casi mundanas como una hoja de cálculo, a menudo triunfan holgadamente sobre la búsqueda utópica del software ideal. Sin duda. El pragmatismo salva culturas. El perfeccionismo muchas veces las deja pudrirse en un cajón mientras se espera una subvención millonaria que nunca llega. Totalmente de acuerdo contigo. Es como una bofetada de humildad. Nos recuerda que hacerlo hecho es infinitamente superior a hacerlo perfecto. Sobre todo cuando el reloj de la entropía no deja de correr y la cinta magnética literalmente se deshace entre tus dedos. Así es. Sin embargo, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión final que me ha estado rondando la cabeza durante toda nuestra charla y que va un paso más allá de lo que los investigadores del archivo abordan explícitamente en el texto. Uy, a ver, sorpréndenos.
A lo largo del análisis, hemos celebrado como un gran triunfo civilizatorio haber logrado pasar de ese papel frágil y esas cintas magnéticas que se desmoronan a la solidez del texto estructurado en XML y a la ligereza de los archivos MP3. Ha sido un triunfo, desde luego. Lo vemos como si hubiéramos cruzado la línea de meta y puesto estos idiomas a salvo para siempre. Pero es que la tecnología avanza con una voracidad implacable. Es verdad, no para. Los discos duros fallan, los formatos quedan obsoletos, los servidores se apagan. ¿Qué ocurrirá dentro de 100 o 200 años? Qué buena pregunta. ¿Serán nuestros preciados archivos MP3 y nuestras intrincadas arquitecturas de etiquetas XML los equivalentes modernos de esas cintas magnéticas de los años 60? Es muy probable que sí. ¿Tendrán los arqueólogos digitales del siglo XXII que lanzar nuevas misiones de rescate desesperadas para extraer estos mismos datos aborígenes de nuestros servidores web oxidados y nuestras tecnologías olvidadas? Es, en definitiva, una carrera de relevos contra el olvido. Y el testigo nunca, jamás, deja de moverse. Es una perspectiva que produce vértigo, sin duda alguna. Nos recuerda que preservar la cultura humana no es un evento que tachas de una lista de tareas. Es un trabajo de mantenimiento eterno y constante. Una tarea que no tiene fin. Así que invitamos a la gente que está al otro lado a seguir cuestionando cómo interactuamos con la información en nuestro día a día y a reflexionar sobre qué tipo de legados estamos construyendo con nuestra tecnología actual. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo viaje de descubrimiento. Hasta la próxima inmersión.